לכל איש ישן שנתן לו Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein en su sección, que a veces ya saben que es el buen nombre, pero a veces, como en esta ocasión, el buen apellido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Porque hay un proceso que tiene que ver con la modificación de los apellidos, ¿no? Cuando en realidad el tema de los apellidos llega al mundo occidental mucho más tarde que las tradiciones, con lo cual se pusieron apellidos que no siempre eran bien recibidos o que no reflejaban realmente la voluntad de las familias, y eso hace que algunos se propongan trasladarlos al idioma hebreo, ¿no? Efectivamente, y hay otras circunstancias que también lo motivaron y que lo vamos a explorar en esta entrega. La realidad es de que la hebraización de los apellidos es un acto por el cual una persona modifica su nombre familiar que se origina naturalmente en el idioma hebreo, que ese idioma fue hablado por judíos e inclusive por los samaritanos hasta que dejó de ser, digamos, una lengua viva alrededor del año 200 de la era común. Para muchos judíos diaspóricos, inmigrar a la tierra de Israel y tomar un apellido hebreo se había conceptualizado como una manera de borrar sus restos de la opresión diaspórica. De manera muy particular a partir de la creación del concepto del sionismo en el siglo XIX. Esta noción en parte fue lo que llevó a digamos, el renacimiento del idioma hebreo, que fue consolidado definitivamente con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Los apellidos que se han hebraizado han sido una práctica más común entre los judíos ashkenazitas que en otras corrientes del pueblo de Israel, ya que los Ashkenazim adquirimos apellidos de manera permanente, más allá de los patronímicos, a partir del famosísimo decreto del 12 de noviembre de 1787, en el cual el emperador Yosef o José II del imperio austrohúngaro estableció esta obligación para todos aquellos que se reputaban miembros de la población, aunque no bien ciudadanos. Esto sucede únicamente con la emancipación napoleónica. ¿Qué sucede con los judíos sefarditas? Bueno, pues siempre tuvieron apellidos hereditarios, y estos apellidos hereditarios también le siguieron después de la expulsión, y inclusive podemos hablar que nacen la práctica de los apellidos de una manera no formal en el siglo octavo y ya de manera totalmente formal en el siglo X. De tal suerte que es mucho más antigua la tradición de apellidos sefaraditas y por ello mucho menos posible el cambio que ellos hubieran decidido hacer hacia una hebraización. Bueno, pues después de la extinción, por así decirlo, del hebreo como una lengua viva, los apellidos hebreos o hebraizados dejaron de ser una norma entre los judíos en varias partes de la diáspora. Algunos ejemplos de persistencia evidentemente están entre los apellidos de linaje, como Cohen o Leví, porque indican precisamente los primeros dos niveles del linaje hebreo, los sacerdotes y los ministros, e inclusive el apellido Mos, M-O-S, que no es más que una manera gráfica de expresar un apócope del nombre Moshe o Moisés, que también es un linaje. Bueno, pues algunos apellidos hebreos como Katz, que ya lo hemos explorado en algunas ocasiones, o este apellido que es muy interesante, Bogoraz, son apellidos acronímicos y ellos no necesariamente derivan de voces judías, sino en el caso que hablamos, en el caso de Katz, son voces alemanas, y en el caso de
Bogoraz es ruso. Katz es evidentemente la conjunción de dos vocablos, Cohen Tzedek, o sea, un juez justo, y Bogoraz es una manera abreviada de decir Ben Harav Zalman, el hijo del rabino Zalman. La hebraización realmente empieza en la primera aliyá. Ahí es a donde ya vamos encontrando ya una tendencia a que los apellidos de las personas que van llegando a la tierra de Israel se vayan estableciendo con el idioma que terminó siendo el idioma oficial del país. Y así poco a poco vamos viendo que esto sucede ya de manera más formal e inclusive oficial, como lo exploraremos en unos minutos, en 1948-1949, ya de manera muy formal, a donde ya el Estado de Israel procura que la identidad nacional pase también por los apellidos. Así es como poco a poco también los judíos mizrajíes, o sea, los judíos de Oriente Medio, van también tratando de incorporarse en esta situación. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues es que en el Ishuv, como antiguamente se le establecía al retorno a Eretz Israel, a la tierra de Israel, había un sentimiento muy claro de Shlilat Agolá. Esta expresión es la negación de la diáspora, que esto implicaba que ya no queríamos tener este tipo de expresiones que con nuestro apellido indicara nuestro origen de países en los cuales fuimos realmente oprimidos y perseguidos. Muchos vivieron en los Shtetl, en las pequeñas poblaciones, y eso hizo que no pudieran imponerse apellidos agradables, como acertadamente lo empezaste a comentar, Jorge, y ya empezaron, sobre todo en la segunda aliá, a utilizar fórmulas más locales. Bueno, pues la agencia judía establece un pequeño cuadernillo en 1944 en el cual se proclama el año de la naturalización y de la hebraización del nombre. Y eso es evidentemente una consecuencia de la influencia que tuvo Eliezer Ben Yehuda en el establecimiento del idioma en el país. ¿Qué es lo que este cuadernillo decía? Bueno, pues decía que podríamos cambiar nuestra vocalización de una voz para que no tuviera que cambiar en esencia su apellido o su nombre, sino que lo hebraizara nada más. ¿Qué quiero decir con ello? Aquella persona que viene de Europa con el nombre Leib se convierte en Lev, una voz mucho más hebrea. El cambio de consonantes también ayuda. La gente que traía el apellido Borg o Brog lo convierten en Barak. Aquellas personas que prefieren omitir los sufijos de sus apellidos, como el caso de Rosenberg, lo convierten en Rosen, nada más. El reducir también el nombre patronímico viene a ser otra de las fórmulas, por eso Jakubovich o Jakobovich se convierte en Yaakov. Y finalmente también tenemos la traducción de nombres extranjeros o ajenos al hebreo, a donde las personas traían apellidos como Abramovich y deciden modificarlo por las voces Ben Abraham, mucho más hebraicas naturalmente. ¿Qué es lo que sucede con los nombres propios y con los apellidos? Bueno, sucede que si una persona decidía cambiarse el nombre que traía de Europa por honrar la memoria de un padre o la madre que fueron asesinados durante la Shoah, entonces se generan apellidos como Bat Miriam, Ben Moshe o Dvorin. El hijo o la hija que caen en la batalla hacen que se modifique el apellido a Avinoam, o el hermano o la hermana que fueron asesinados o cayeron en la batalla también
esta persona que le sobrevive y quiere recordarlos, modifica su apellido por el de Ahimeir, e inclusive es un nombre propio. Una persona que es amada o admirada y con linaje como el linaje de los reyes, también se convierte en una voz familiar, o sea, un apellido. Shaul o Davidi son fórmulas que se emplearon muy al inicio del Estado de Israel. Al día de hoy siguen existiendo esos apellidos. Hay otros que son toponímicos que han sido tomados precisamente de poblaciones de Israel, como el apellido Hermoní, Eilat o Gilad, y también de plantas, porque tenemos en el caso digamos, de un bello jardín, es el Eshel o Rotem, que también es una formación floral. Después de la declaración de independencia, había una actitud de hebraización a los apellidos y esto va siendo mucho más frecuente, como ya lo dijimos en el caso de los Ashkenazim, y poco a poco con los Sefaradim y los Mizrahim, porque ellos lo que querían era también irse integrando a esta nueva sociedad. Por ello, David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, estaba realmente dedicado al uso del hebreo como el idioma común, a tal grado que él propio cambia su apellido de Grün por el de Ben Gurión y trató de convencer a cuanta gente podía de que cambiaran sus apellidos por lo que él llamaba realmente hebreos. Ben Gurión logró convencer a Herzl Rosenblum, una persona que en condiciones normales no sabemos quién es, pero Herzl Rosenblum fue un signatario de la Declaración de Independencia. Y cuando él firma, los invito a revisar el documento, se percatarán que su firma ya no es así, sino que es Herzl Vardi. O sea, el nombre de pluma que él utilizaba no era su nombre formal, pero Vardi y Rosenblum es exactamente lo mismo, nada más que del alemán o el yiddish varió hacia el hebreo. Así nos vamos a encontrar en ese documento que hubieron 9 firmas más que fueron hebraizando sus nombres. Ben Gurión también hizo lo propio, pero con las fuerzas de defensa de Israel. De hecho, escribió que era deseable que cada comandante de un escuadrón hasta el jefe de la milicia debería de cambiar su apellido. Fue tan amplia esta costumbre que muchos apellidos fueron cambiados, como el caso del que fuera primer ministro Ehud Barak, quien cambia ese apellido del cual ya comentamos, Brok, por el de Barak, solo hasta el año de 1972. Esta orden obligatoria del cambio de los apellidos para los oficiales sucede ya hasta 1950, después ya del establecimiento de la primera Knesset, y se establece un comité para los nombres hebreos que supervisaría la implementación del orden y también de la frecuencia en que se iban a generar estas fórmulas nominativas. Poco a poco así se fue generando una identidad colectiva israelí que iba a lograr romper los estigmas de aquellos que traían apellidos notoriamente locales, ya no solo europeos, muchos africanos, en específico en el caso de los etíopes, a donde cuando lo modifican sus fórmulas en amárico, las convierten en voces hebraicas y se integran hacia la sociedad. La prohebraización de los nombres fue apoyada ni más ni menos que por Itzhak Ben Tzvi, quien fue el líder del movimiento laborista, un historiador, y precisamente después de Chaim Weizmann, el segundo presidente del Estado de Israel. Itzhak Ben Tzvi, en sí mismo, aplicó esta fórmula toda vez que su apellido original era Shimshelevich. Otras autoridades que no son precisamente civiles, sino rabínicas, establecen que es bueno hebraizar los nombres hebreos. Hay que tomar en cuenta que estas autoridades
se referían a la época en que todavía los judíos no utilizaban apellidos. Y la fuente lo podemos encontrar entre varias obras, pero en forma muy particular en Vaikra Rabá, en la incidencia número 32. Ahí podemos encontrar la fuente a donde se hicieron cambios interesantes. Por ejemplo, el rabino Menashe Klein se convirtió en el rabino Menashe Akatán, porque Klein es pequeño en ambos idiomas, en alemán o en yiddish y naturalmente en hebreo. Shlomo Goren, aquel famoso general del ejército de Israel, el rabino principal del ejército de Israel, precisamente en la guerra de los 6 días, su apellido original no era Goren, era Goronchik. Y también Shaul Israeli, cuyo apellido original era Israelit, o el rabino Moshe Tzvi Neria, como lo conocemos en la actualidad, cuyo apellido original era Menkin, y finalmente el caso de Shlomo Aviner, que también tenía como apellido el apellido Langenauer. Para terminar el día de hoy, sin analizar ya en forma muy particular todas las derivaciones que han nacido de ello, y lo veremos en una nueva entrega, es importante decir que así como una corriente pro-hebraización, hubo una corriente anti-hebraización. Y esta fue liderada por un señor de nombre Moshe Calvari, un escritor y a la vez un profesor nacido en Alemania a finales del siglo XIX, quien guardaba la tradición y procuraba la educación rabínica, de tal manera que él sintió que no era pertinente hacer el cambio. Tan es así que escribió en una de sus obras que nuestros nombres son una parte significante, y estoy citando sus palabras, de nuestra historia. Aquellos portadores de nombres históricos que están aún vivos y entre nosotros, los nombres de figuras que marcan nuestra historia, nombres como Saportas o Berbeniste o Abravanel o Don Yehía, Rapoport o Ebeschitz, son aquellos que no podemos tener razón alguna en borrarlos de la crónica de nuestra vida familiar. De tal suerte que esta corriente se fue moderando, la corriente tanto de pro-hebraización como de anti-hebraización, pero es conveniente sí decir que hay muchas personas que sirven en el Ejército de Defensa de Israel y en el área diplomática con apellidos de estricto hebreo, de cuño hebreo. A donde es muy interesante lo que está sucediendo ya en nuestros días es que más o menos el 15% de los inmigrantes norteamericanos y británicos que llegan a Israel, sobre todo en el programa Nefesh Benefesh, al pisar tierra en Israel, ya obtienen su documentación y modifican sus apellidos de su origen ancestral a lo que hoy viene a ser la integración a la sociedad hebrea. Así es que hay muchas personas que deciden adoptar estas nuevas fórmulas, mientras que otras, curiosamente, deciden volver a adoptar sus apellidos de origen porque creen que su israelidad, si se me permite el vocablo, no tiene absolutamente nada que ver con el apellido, sino con las acciones y con la presencia y con la permanencia en el Estado de Israel. Tal es el caso de Itzhak Orbaz, quien cambió su apellido por el de Averbuch, que era el apellido original de su familia. Así es que es un tema que podemos ampliar más y podemos encontrar que hay pues pros y contras, como siempre todo en la vida, y en forma muy particular en esta disciplina de la onomástica y de la hebraización de los apellidos. ¿Qué te parece, Jorge? Muy interesante. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, por acercarnos a esta nuevo enfoque de los cambios que han habido en los apellidos desde la existencia de Israel. Y seguramente en un futuro, tal como decías, seguiremos elaborando en torno a esto. Perfecto. Hasta entonces. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו לכל